El grupo delictivo de los Brujos ayer fue detenido aquí en Apizaco. Es un grupo que opera en la región desde al menos 2020 y ha sido vinculado con delitos como extorsión, homicidio, narcomenudeo y robo con violencia, especialmente aquí en Tlaxcala, pero también en Puebla. La organización ha sembrado temor en la comunidad, particularmente tras una balacera ocurrida en septiembre de 2024 en la colonia Covadonga, que dejó un saldo de un muerto y 4 heridos. Pues esto ya ha sido una nota nacional, Antonio Aquiahuat, y es un tema que genera mucha especulación en Tlaxcala. Sí, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente y público de Innombrable. Pues sí, es un tema que es un agridulce, ¿no? El saber que están trabajando autoridades federales para detención de estos generadores de violencia y que ya, bueno, vienen operando de hace tiempo. Y aquí también la parte de lo agridulce es el establecer que estas operaciones pues vienen de fuera, vienen de la federación. Yo me di la tarea de checar desde cuántas intervenciones desde el año pasado se han dado por la parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ¿no?, que es federal, con apoyo de la Fiscalía, ¿no?, de la Delegación de la Fiscalía Federal aquí en Tlaxcala. Y entonces vemos que ellos han hecho un trabajo importante en la cuestión de operativos, nada menos el operativo también de Atlangatepec, ¿no?, de hidrocarburo, fue operado también por la Fiscalía Federal. Y aquí tendremos que, como ciudadanos, pues bueno, participar, denunciar, pero estamos viendo que mucha de la información pues está generándose, o las investigaciones están generándose fuera del Estado. Aquí también tendremos que poner el dedo de la cuestión de por qué las autoridades locales en ocasiones no son tomadas en consideración, por qué motivo ese cruce de información no se estuviera dando como una coordinación, sino que nada más de apoyo, ¿no?, al momento de que ya se realizan los operativos o las detenciones. ¿No le tienen confianza? Sí, de hecho eso ha pasado ya en muchas cuestiones, en temas de trata de personas. Cuando nosotros llegamos en el 2017, había un tema donde todas las denuncias de trata de personas se manejaban únicamente a nivel federal, en la delegación de la entonces PGR, y se preguntaban por qué decían las activistas que había una fuga de información importante, ¿no?, con autoridades locales. Y también esta parte de la banda delictiva de los brujos, pues bueno, vienen involucrados en mantas, narcomantas que han colgado, donde se han mencionado, ¿no?, a diferentes elementos policíacos, tanto de nivel estatal como también de la fiscalía en su momento. Y eso es lo que también nos preocuparía, el saber qué pasó con las investigaciones. De hecho, hay una investigación abierta que documentó un medio de comunicación el año pasado, donde hasta por nombres traían una investigación a nivel federal de varios elementos de policía, ¿no?, estatal. Y pues bueno, aquí no sabemos qué pasa con esas investigaciones, por qué se truncan, por qué no se continúan y por qué no concluyen, pues con saber si efectivamente son falsos testimonios, ¿no?, los que se levantan en contra de la autoridad, porque también se presta doble juego, ¿no? La autoridad siempre va a estar en medio de decir, se actuó bien y fuerte, ¿no?, se actuó con disciplina, se actuó con forma de derecho. Pues bueno, también la delincuencia tiene forma de presentar quejas, hacer ese tipo de mala imagen a la autoridad porque está trabajando y porque no nos deja trabajar, ¿no?, a ellos en su actividad delictiva. Pero también la otra, ¿cuál es? Pues bueno, que efectivamente pueda ser cierto estas imputaciones y hechos de los cuales se iniciaron investigaciones y que estamos en el limbo, ¿no?, si fueron motivo de una conclusión favorable o desfavorable, porque de ahí pues no se ha sabido nada, ¿no? Bueno, pero el caso de ayer entonces nos deja entrever que la autoridad federal está atrayendo los casos de manera directa porque en Tlaxcala se ve que no está actuando la fiscalía. ¿Esa sería la lectura? Esa es la percepción, porque a final de cuentas la persona... No, percepción, el hecho. Y el hecho de que fue puesto a disposición directamente hasta México, Ciudad de México. De hecho, ni siquiera se tocó a la delegación, ni siquiera a la fiscalía, ni siquiera la operación fue eminentemente federal, de un operativo federal y lógicamente de una carpeta de investigación que se está trabajando directamente en esta fiscalía especializada. Y no solo en el único caso, el año pasado, ¿no?, hubo una detención en un restaurante
muy sonada también de un personaje de Apizaco, donde, pues bueno, también se llevó la detención, pues sin tener ningún tipo de comunicación o apoyo, que eso es lo que se estila, ¿sí me explicó? No es una cosa que sea obligada, pero se estila que a final de cuentas la federación, pues el número de elementos, el traslado le cuesta más trabajo y siempre se ocupa, ¿no?, a la Fiscalía del Estado o al Secretario de Seguridad Pública para efecto de que apoyen el operativo de detención, de cateos y todo lo que se requiere. Aquí lo que vemos es de que han operado ellos en su mayoría pues de manera independiente. ¿Qué es lo que tendría que hacer la gente para pues evitar que se filtre la información? Porque si la fiscalía no está tomada en cuenta para acudir a este tipo de labores de inteligencia, ¿a dónde entonces tendría que acudir la gente a denunciar si la fiscalía no es invitada? ¿A dónde tendría que denunciar la gente? La FGR tiene competencias concurrentes y en algunos casos de delincuencia organizada, ¿no?, y en algunos casos de ciertos delitos tendría que denunciar directamente a la delegación de la Fiscalía General de la República, ¿no?, que se encuentra aquí en Tlaxcala, y la que sí, si no de manera local, su medio de comunicación, a lo mejor los medios no han cubierto también la actividad que ha realizado la Fiscalía Federal, su delegación en el Estado, pues bueno, en los boletines que están publicados en la página oficial de la FGR, pues van por lo menos 20 asuntos de vinculaciones a proceso, de personas con armas de fuego, de hidrocarburo, de secuestros express. O sea, sí ha habido una actividad importante por parte de la delegación federal de la Fiscalía General de la República, lo que no sucede, ¿no?, en la parte de la Fiscalía Local. Y cuando la Fiscalía Local trabaja algún asunto, pues bueno, vemos el caso también, ¿no?, el caso de la liberación de unas personas detenidas en un cateo que operó la Fiscalía Local. Y entonces ahí vas viendo la diferencia, si efectivamente la efectividad del operativo, lo jurídico, lo procesal y también sostener un caso, pues bueno, se tendría que ver si efectivamente es o un éxito de una defensa bien establecida o si es la omisión, negligencia y falta de preparación de los ministerios públicos que están armando mal un caso, ¿no?, desde la investigación inicial. Ahora que dices esto de armar bien el caso, las detenciones a la Fiscalía, ¿se le caerán estas detenciones que están realizando? ¿Se le llegan a caer como sucede en el plano estatal, o ellas sí lo realizan bien? Bueno, por lo menos en la información que existe oficial de los casos que lleva la delegación federal de la Fiscalía a juzgados en control de detención, en vinculaciones y en sentencias, va a un número positivo. Aquí lo que nosotros vamos enterando es que nos enteramos más de absolutorias, ¿no?, sentencias absolutorias o liberaciones, que también hay que partir ahí con la gente y con nuestro público, que el hecho de que sea liberada una persona no quiere decir que ya fue absuelta de los cargos, sino que únicamente son dos temas diferentes. El proceso se puede llevar en prisión preventiva, ¿no?, en el Cerezo, durante todo el proceso de investigación, hasta llegar a un juicio, o la otra cual es que la ley y la Constitución y los amparos se conceden porque esa persona no se justifica, ¿no?, que esté encerrada durante su investigación y le otorgan una libertad, pero sigue procesada, o sea, sigue vinculada a un proceso de investigación. Entonces, que tampoco nos espante o que nos mueva el hecho de que una persona fue liberada pero sigue procesada. La Fiscalía tendrá la oportunidad de llevarla a juicio, tendrá oportunidad de lograr sentencias, ¿no?, de condena, si el caso está bien investigado, ¿no?, y está bien fundamentado. Sea como sea, yo veo el caso del Sindicato 7 de Mayo, sea como sea, llevar el proceso en libertad es distinto a llevarlo dentro de la cárcel. Es un asunto evidentemente de cuestión legal. Sí, pero si a mí me dices, ¿dónde quieres llevar el proceso? ¿Adentro o fuera? Afuera. Y viene el caso de Zacatelco. No olvides el caso de Zacatelco, que el presidente municipal se tuvo que someter a una figura procesal penal que se llama procedimiento abreviado, donde tuvo que aceptar su responsabilidad a cambio de ¿qué? De salir de la prisión. ¿Por qué? Porque lo mantenían en prisión, ¿no?, bajo argumentos, legaloides y lo que tú quieras, pero era una justicia local. Y entonces, ¿qué pasa? Que no, él aceptó esta figura para efecto de ¿qué? De terminar el proceso. Y esa cuestión pues, se va prestando, ¿no?, más en lo local que en lo federal. Eso no digo que no se presente, pero hay casos donde dices, bueno, ¿y por qué motivo este caso que tendría que estar en libertad desde un principio, por qué está en prisión preventiva?
si no hay un peligro de fuga, no hay un peligro, o sea, la fiscalía tiene que investigar 3 cosas, por lo menos, de una persona detenida. Tienes que investigar el delito que le estás imputando, tienes que aportar pruebas para comprobar ese delito, tienes que aportar pruebas para comprobar su participación, ¿no? Y la otra, ¿cuál es? Tienes que aportar elementos probatorios para justificar que la persona esté en prisión preventiva. Entonces, son diferentes tipos de probanzas las que debe llevar a cabo la Fiscalía. Pero si todo lo haces en una cuestión no pensada, no razonada, con falta de experiencia, con falta de experticia, con falta de esta material probatorio de policías, peritos, es en conjunto, ¿no? Porque al final de cuentas es un trabajo en conjunto, pues llegas a audiencia y lo expones oralmente, que también es algo importante, ¿no? Que no, los jueces no tienen la carpeta de investigación para leerla lo que hay ahí, sino que el Ministerio Público debe exponer en esa audiencia oralmente todos los argumentos que ya dije. Si el Ministerio Público tampoco tiene esa experiencia o experticia, esa oralidad y argumentación, pues bueno, el juez se queda pues a veces en el limbo y él jurídicamente pues tiene que otorgar o no dar la razón a la Fiscalía, o en su caso, ¿no? Se topa con un defensor que posiblemente tenga mayor argumento, mayor presencia oral en ese sentido de la audiencia, y pues bueno, realmente una audiencia también se gana en esa parte de argumentación y de exposición oral. Hablamos del presidente municipal de Zacatelco, el expresidente que estuvo preso por 10 millones de pesos. Sí. A él lo tuvieron preso por cuestiones políticas, ¿no? Eso es lo que voy. ¿Y qué pasa? Que él, por el delito que está, el delito no era de prisión preventiva y lo tuvieron encerrado. Entonces, ¿qué pasa? Como tú dices, no es lo mismo estar fuera que estar dentro. Y familiarmente, laboralmente, la persona le dicen, bueno, el único figura, la defensa, la única figura para que puedas salir y no esperar los amparos a que nos resuelvan, que esto es violatorio de tus garantías, aceptas una responsabilidad a cambio de una sentencia mínima, ¿no? Porque fue reducida, a cambio de pagar cierta cantidad, creo que pagó 2 millones de pesos, algo así. ¿Y qué pasa? El asunto queda concluido, pero ya queda una sentencia de condena a cambio de que de una libertad que posiblemente no estaba justificada.